Ahí está. 311,127. ¿Puede ser? 311. 311. Eso. ¿El resto también? ¿Tejerina? Sí, sí, ¿Sí? sí, 311, Pueden escribir ahí, Valentina, que no tiene... 311, Sí, sí, pero con 2. 3 dígitos ya con los 311 alcanza. Ese sería el máximo, 311. ¿Está de acuerdo, Marcos? Bien. Ese es el valor máximo que tenemos. Pasa que si lo queremos medir con un tester o con un voltímetro, no nos va a indicar ese valor. ¿Por qué? Porque el tester no mide valor máximo, ni el voltímetro. El voltímetro mide valor eficaz. Por eso ese valor es tan práctico, ¿sí? Y es el que al final vamos a terminar usando. Pero no hay que perder de vista el resto, ¿no? También se lo llama, como decíamos al último en el video, el valor RMS, el valor medio cuadrático, ¿sí? De las siglas en inglés. Pero con esa simple formulita se puede calcular uno u otro. El máximo o el eficaz. Ambos son únicos para cada tensión o corriente, ¿sí? Y están relacionados a través de esa formulita. Con las corrientes se calcula exactamente de la misma forma. Bueno, avancemos un poquito y ya les comparto otra pantalla. Vamos a estudiar un cachito más en profundidad las sinusoides, estas funciones sinusoides, qué características tiene, que vamos a necesitar determinar para nuestras corrientes y tensión alterna, ¿sí? Lo que es el argumento, lo que es la pulsación, algo ya vimos, lo que es el periodo, la frecuencia, la fase. Vamos a considerar una tensión alterna senoidal, ¿sí? De este tipo que está acá, como si fuera una tensión, pero tranquilamente podría ser esto también una corriente que tiene exactamente la misma forma matemática, ¿no? La 2,1, ¿sí? U, que sería una función alterna, es el máximo, Umax, por el seno de omega t. ¿Qué tenemos acá en cada parte? Umax es lo que llamamos la amplitud de la sinusoide, ¿sí? Era el pico ese al que llegaba hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, siempre midiéndolo desde el cero, ¿sí? Desde el eje horizontal, que sería nuestro cero para las U, ¿no? Umax es lo que llamamos amplitud, ¿sí? Después tenemos omega, que ya hemos hablado de omega, asociado a esta función, que sería una función de tensión por la U, ¿no? Es la pulsación de esa función. En este caso sería la pulsación de la sinusoide. Y se mide como la velocidad angular, en radianes por segundo. Es como cuántos radianes avanzaría la función por cada segundo, sería. ¿Sí? ¿Cuántos radianes, angularmente hablando, desde el punto de vista eléctrico, asociado a electrotecnia, esta función daría, ¿sí? Cuántos radianes eléctricos avanzaría en cada unidad de tiempo? Pulsación, omega. Y también aparece en la 2,1 omega t. No pierdan de vista que omega por t es tita, aunque muchas veces no lo vamos a nombrar como tita, simplemente lo vamos a poner como omega t, ¿sí? Es un argumento, un ángulo. Y acuérdense que como omega lo medimos en radianes por segundo, la pulsación, y t va a estar en segundos, ¿sí? Este tita nos va a dar en radianes acá. Por eso, a eso se lo llama argumento, un ángulo simplemente. ¿Se acuerdan como los números complejos que lo llamamos argumento al ángulo? Bueno, argumento o ángulo de la sinusoide, lo medimos en radianes, pero cuidado que también se puede poner en grados, y nosotros lo vamos a trabajar en grados los resultados, para seguir trabajando en la calculadora con grados y no tener que pasar a radianes la calculadora. A lo sumo convertimos los radianes que nos dé en grados. Sabemos que 2 pi radianes 360, con eso lo podemos convertir, o pi es 180 grados. Bueno, avancemos un cachito más. Ahí tenemos graficado la sinusoide, esta sinusoide graficada en la figura 2,1, que es la primera que aparece, que es esta, como función del argumento. Fíjense que tomé como variable para el eje de las abscisas, el horizontal, omega t, o sea que esto es tita. ¿Sí? Por eso pusimos acá valores de 0, radian, pi sobre 2 radianes, pi radian, 3,14, 3 medios de pi acá, que sería 1,5. Tenemos cada medio pi
tenemos marcados los valores, ¿no? 2pi acá, 2,5 sería por el medio acá, 3pi, 3,5 acá, a la mitad está el pico, ¿sí? La amplitud acá tenemos, y 4pi hasta ahí. Acá tenemos lo que serían 2 ciclos de esta tensión. Un ciclo se cumple cuando se dan todos los valores. Fíjense que arranco acá, todos estos valores positivos, hasta llegar al máximo, después va decreciendo, ¿sí? Con los mismos valores pero negativos, perdón, los mismos valores que antes pero decreciendo, porque si yo me paro, por ejemplo, acá, tengo este valor, pero enfrente tengo un valor igual para este otro ángulo, ¿sí? Hasta llegar a 0, después tengo todos los valores negativos, decreciendo hasta el máximo negativo y después volviendo a 0. Y si se fijan, recién ahora empieza de vuelta a repetirse todos los valores. O sea que acá tengo hasta acá un ciclo y hasta acá el segundo ciclo. Pero esta función, acá u, en realidad, en lugar de estar solamente en función del tiempo, está en función del θ, sería, ¿no? Pero acuérdense que omega es constante, o sea que puedo decir también que es función del tiempo. Pero la grafiqué en función del ángulo. Nosotros no vamos a trabajar en radianes, acá lo puse en radianes, muchas veces si buscan texto de electrotecnia lo van a ver en radianes acá. Lo vamos a trabajar en grados, ¿sí? 0, 90 grados, 180, 270, 360 y así continuamos, ¿sí? O sea que esta sinusoide que está dibujada ahí está en función de omega t. Pero también la podría dibujar en función del tiempo y quedaría de esta forma. Ahí está. Queda exactamente igual. Lo que cambió es que en lugar acá, como omega es constante, en lugar de expresarla en función de omega, la expresé en función del tiempo. Y visualmente es igual. ¿Sí? Dándole la misma escala, por ejemplo, acá en el eje de ordenadas, en el eje U, ¿sí? Lo que cambiaría es la variable que usé. En lugar de usar θ como acá, usé el tiempo directamente, ya que el omega es constante. Pero la vería igual. Nada más que ahora lo que acoto son tiempos. Acá tengo t sobre 4, un valor de t, que ahora les voy a explicar qué es. T sobre 4, t sobre 2, 3 cuartos de t, o sea que estamos avanzando de un cuarto de t. Acá tal vez se interprete mejor, ¿no? Porque hablamos de pi, pi es 314, es un valor de ángulo en radianes, ¿no? Pero acá, ¿qué es t? Ahora lo vamos a explicar. Pero estamos avanzando de a un cuarto de t. Recién llegué a un t acá. O sea que t va a representar un valor para el ciclo completo. Y fíjense que cuando haga el otro ciclo, acá hablamos recién de 2t. T es un valor de tiempo particular, que como verán, lo pueden ver acá simplemente, es el tiempo que tarda en hacer un ciclo completo. Eso es t mayúscula. Ahora le vamos a poner el nombre, tiene un nombre. Y es una característica de las sinusoides y de las funciones que se van repitiendo, ¿no? En forma armónica. O sea que hasta acá tenemos un ciclo donde el tiempo que tarda es t mayúscula. Y el otro ciclo tarda otro t, o sea que acá tenemos 2t. ¿De acuerdo? Acá tenemos media t, o sea, un medio ciclo tendríamos acá, ¿no? Desde t avanzamos medio más, o sea, 1,5 tendríamos acá, 3 medios es 1,5, ¿no? 3 medios es 1,5, quiero decir. Y acá otro medio ciclo más, los 2t. Bueno, esta gráfica representa exactamente lo mismo que esta, nada más que esta está graficada en función del ángulo y esta en función del tiempo. Pero no perdamos de vista que el ángulo depende del tiempo. ¿Qué podemos ver acá? Es evidente que la sinusoide se repite cada t segundos, es lo que yo les decía hoy. Cada t segundos se va repitiendo. Tenemos un ciclo completo hasta ahí, otros t segundos, el segundo ciclo. Así, t se llama período. No sé si lo habrán estudiado en física, en cuarto, o el año pasado en mecánica de mecanismos. T se llama período. No recuerdo si lo nombré movimiento circular, porque también se puede hablar del período. Sí, creo que sí, del movimiento circular. Es el tiempo. Si fuera movimiento circular, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Eso es el período. ¿Sí? Y desde el punto de vista de las señales, en este caso las señales sinusoidales, o señales alternas, es el tiempo que tarda en dar un ciclo completo. Eso es t. Es un valor particular de la sinusoide. Cada sinusoide tiene un t mayor o menor, pero es el tiempo que tarda y hay que diferenciarlo de la minúscula. Porque la minúscula es la variable de tiempo independiente. T es un valor fijo, único para cada sinusoide. ¿Sí? Que es lo que llamamos período. Y bueno, es fácil ver en el gráfico, como dice acá, esta relación que está acá. Omega t es igual a 2pi, pero no el omega t con minúscula, el omega t con mayúscula. Si yo reemplazo acá en el omega t, que tenemos en nuestra sinusoide, el tiempo por un período, ¿sí?
estaríamos hablando de, fíjense, el tiempo de un periodo es hasta llegar hasta acá. Ese sería el periodo. ¿Qué ángulo describe, ¿sí? ¿Qué ángulo eléctrico, podríamos decir, describe nuestra sinusoide? Tendríamos que ir a este, porque acá está representado con ángulo, esto es la tita. ¿Qué ángulo tita desarrolla en un periodo completo? Y lo vemos acá. ¿Cuánto ángulo desarrolla para un periodo completo? 2pi. O sea que el ángulo que me da omega t cuando t es un periodo completo, un periodo, es 2pi. Está ahí. Entonces puedo de esa forma relacionar a la pulsación omega con el periodo t. O sea que el periodo t de una sinusoide es 2pi dividido la pulsación. 2pi es una constante dividido omega, que son los radianes por segundo, la pulsación o asociado a velocidad angular del rotor. Después, en clases posteriores, les voy a mostrar la diferencia que puede haber entre esta omega, que es nuestra pulsación, acá está, y entre el omega como radianes por segundo, como velocidad angular del rotor. Hay veces que coinciden en valor y hay veces que no. Todo depende del diseño de mi generador de corriente alterna, ¿sí? Bueno, acá encontramos entonces cómo relacionar la pulsación con el periodo. Acá tenemos un resumen de lo anterior hasta la 2.2 que llegamos recién. El hecho, dice, de que los valores que va tomando la sinusoide se repitan cada t segundos, se demuestra reemplazando t por t más t en la ecuación 2.1. Acá arriba tiene la ecuación 2.1. Vamos a calcular cuánto vale u, no para omega t, ¿sí? Sino para omega por un tiempo que sea el tiempo que yo tengo más un periodo completo. Es decir, si por ejemplo yo estaba acá en la sinusoide para un tiempo correspondiente a este punto de la sinusoide, que sería este t sobre 4, ahí tengo un valor de u. ¿Qué pasa cuando yo sume un periodo completo? ¿Dónde me iría en la sinusoide? ¿Dónde iría a parar? Y si yo avanzo un periodo completo, iría a parar a este otro punto homónimo. O visto más fácil. Si yo arranco en 0 acá, y ahí tenemos tiempo 0. ¿Cuál es el próximo valor o dónde está el próximo valor que se empieza a repetir la sinusoide, como arrancó acá? Y después de toda una, ahí. O sea que acá, ¿qué tiempo tengo? Y el que tenía acá, que era 0, más un periodo. Llegó a t, 0 más t es t. Ahora, si estoy acá arriba, ¿dónde estaría el próximo punto homónimo del próximo ciclo? El ciclo termina acá, acuérdense. Su homónimo va a ser este pico. Es el primer pico, después de que comienza. Acá comienza el segundo, ahí tengo el pico. Si estuviera acá, ¿sí? ¿Dónde estoy si tuviera un periodo más adelante? Y estaría acá. Y si estoy acá, ¿dónde estaría con un t más? El tiempo que tardó hasta ahí más un periodo más. Y estaría acá. ¿Está bien? Cada valor, fíjense que tiene su homónimo en el siguiente ciclo. Y así sucesivamente, esto se va repitiendo. Entonces, esta fórmula me daría el valor de u para un tiempo t. ¿Qué valor de u obtendría si yo en lugar de poner t acá pongo t más t? O sea, el tiempo que tenía más un periodo más. Y por lo que vemos en el gráfico tiene que dar lo mismo. Si yo estoy acá para un tiempo t y yo sumo un periodo en el tiempo, ¿sí? Avanzo un periodo más. ¿Y cuánto vale ahí u? Y lo mismo que vale acá. ¿Y cuánto vale si avanzo un periodo más? Y lo mismo. Vale siempre lo mismo. Bueno, eso se puede demostrar matemáticamente. Acá está hecho. Es simple, lo pueden entender. Fíjense que donde decía t, como dice acá el texto, donde decía t, ponemos t más t. Acá está. Es la u alterna, es u max, por el seno de omega t. Pero ahora el t vale t más t. Por eso, como tengo que afectar al omega a las dos partes, tengo dos términos acá, lo pongo como un factor común acá afuera. ¿Qué pasa si hago distributiva? Antes de hacer distributiva, esta t, por lo que pusimos en la fórmula, se puede relacionar con omega. Es 2pi sobre omega, eso es lo que hago acá. Fíjense que tiene la misma estructura que la primera parte, la Umax está acá, seno está ahí, omega está acá afuera, t sigue estando ahí, y en lugar de la t mayúscula, que es el periodo, lo pongo en función de omega. Para poder simplificar algunas cosas, por eso lo hicimos, ese paso matemático. Abajo sí, hice la distributiva. U por el seno está acá, queda igual, y el omega lo distribuí a t, por lo tanto va a quedar omega t, más, como está acá, más, omega por 2pi sobre omega. Ahí se simplificaría el omega y quedaría 2pi. Ahí está, Este es el desarrollo de distribuir el omega. ¿Y qué sucede acá? Acá habría que ver algo que se llama identidad trigonométrica. Hay muchas identidades trigonométricas, ¿sí?
que me dicen que una cosa es igual a otra. No sé si lo habrán visto, por ejemplo, hay una identidad trigonométrica que dice que el seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo es igual a la tangente del ángulo. ¿Lo vieron eso? Alguien que responda, puede habilitar el micrófono o el chat. ¿Vieron que seno de un ángulo sobre coseno de un ángulo es igual a la tangente de un ángulo? ¿Me están escuchando? Profe, Sí. lo sabemos, pero no me acuerdo de haberlo visto. O sea, no me acordaba, por lo menos yo, que se llamaba, como dijo, Ah, no importa, no identidades. importa, ¿no? Eso, lo del nombre es lo de menos. Pero sí vieron que si tienen seno sobre coseno del mismo ángulo, lo pueden poner como tangente. Sí. Bueno, eso es una identidad trigonométrica en matemáticas. ¿Sí? Bueno, hay infinidad, hay un montón de identidades trigonométricas. Una que dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿la vieron esa? De eso ya no me acuerdo. Esa no. Bueno, es igual a 1. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Bueno, hay un montón de identidades trigonométricas. ¿Sí? Son igualdades, donde yo tengo como una función matemática y la puedo reemplazar por otra, porque son iguales. ¿Sí? Bueno, hay una que dice que el seno de un ángulo es igual al seno del ángulo más 2pi. Da lo mismo. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen el seno de 30 grados, va a ser igual que el seno de 390 grados. Porque acuérdense, 2pi radianes equivalen a 360. Acá aparece como 2pi, pero pueden ser 360 también en grados, si lo convierten a grados. Entonces, si tienen, no sé, el seno de 10, es igual al seno de 370, porque es 10 más 370. Y así sucesivamente, si seguís sumando 360 o 2pi, los senos son siempre iguales. Es una identidad trigonométrica. El seno de un ángulo alfa es igual al seno de alfa más 360. ¿Está bien? Entonces, en lugar de poner Umax por el seno de omega t más 2pi, puedo poner simplemente el seno del ángulo que tenía. Porque si le sumo 2pi, da lo mismo. Entonces puedo poner que es igual a Umax por el seno de omega t. Y si se fijan, es de lo que partí. Nosotros partimos de la ecuación 2.1. Cambiando t, o sea, pusimos esta ecuación igual a todo esto que está acá. Y llegamos a lo mismo. Eso quiere decir que cuando yo sume un periodo al tiempo, el valor de la función que estoy tomando, o sea, de la sinusoide u, no cambia. Ahí está escrito. En consecuencia, el valor de u para un tiempo t más un periodo es igual al valor de la función en el tiempo t. No importa si le sumo o no el periodo, da t. Y si le sumo una cantidad n de periodos, también va a dar lo mismo. Es decir, hago la tensión para un tiempo t más 10 periodos más. Y va a dar el mismo que tenía para t. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Lo cual quiere decir que la sinusoide, que representa la tensión, también la corriente, ¿no? Tiene el mismo valor en t y en t más periodo, más un periodo. Y se dice que la función es periódica. La función senoidal y la cosenoidal son periódicas. Tienen ciertos valores que se van repitiendo a lo largo de la variable o el tiempo, en este caso. Para nosotros la variable es el tiempo. ¿De acuerdo? Funciones periódicas estamos trabajando, que van cambiando sus valores, pero esos valores se van repitiendo cada cierto tiempo, que llamamos como periodo. El t es el periodo. Bueno, el periodo t de la función periódica es el tiempo de un ciclo, lo que decíamos antes, el tiempo de un ciclo completo. Generalmente se expresa en milisegundos, así lo vamos a dar como dato y resultado, en milisegundos, milésimas de segundo. Ya sabemos que la inversa del periodo es la frecuencia, eso sí lo que lo habíamos visto en mecánica. O sea que si quiero calcular la frecuencia, puedo hacer 1 sobre el periodo. Entonces, si el periodo es 20 milisegundos, tendré que hacer 1 sobre 0,020 segundos para obtener la frecuencia en Hertz. Para que sea frecuencia, el tiempo, acá el tiempo en periodo, tiene que estar en segundos, aunque lo vamos a trabajar en milisegundos. ¿Sí? O sea que la inversa de la frecuencia es el periodo. Y la inversa del periodo es la frecuencia, porque si despejo también me queda al revés, ¿no? Me queda que t es 1 sobre f.
Así que puedo calcular cualquiera de las dos teniendo la otra. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a examinar dos sinusoides que están representadas en forma genérica, de esta forma. Esta es la forma más general que podemos encontrar las sinusoides, que hasta ahora no habíamos visto. Porque ¿cuál es la diferencia? Esto que se está sumando acá atrás. ¿Qué es lo que hace? Porque vamos a encontrar en corrientes alternas que nos pasa esto. Aparte del omega t, vamos a encontrar sumado o restado acá atrás otro argumento, otro ángulo. ¿Y cómo nos modifica eso? Esto hay que saber manejarlo, ¿sí? Hasta ahora todas las que escribimos anteriormente, si se fijan, la 2.1 que ha sido la anterior, venimos para atrás, ahí, tenía omega t como argumento, fíjense, la 2.1, ¿no? Omega t, acá está. Pero bueno, la forma más genérica es esta, por lo tanto, esa anterior, la 2.1, esto que ponemos acá atrás era 0 para esa. Tenía un valor, pero cuando es 0 no se escribe. Así se interpreta cuando no está. Cuando no está es porque este valor es 0. Vamos a examinar estas dos sinusoides genéricas. Una sinusoide U1 en función del tiempo y una sinusoide U2. Las dos tienen el mismo máximo en este caso, pero eso puede ser que sí, puede ser que no. En general no son iguales los máximos. Este será U1 max, este será U2 max. Acá son iguales. Por el seno de omega, tiene que ser la misma. Esto sí tiene que ser lo mismo, después lo aclaramos, esta omega, para poder compararlas. Si no, no se pueden comparar. Si tiene distinto omega, no se pueden comparar dos sinusoides. No tiene sentido compararlas, ¿sí? El tiempo es la variable independiente que corre de la misma forma para los dos, ¿sí? Y agregamos este angulito que está acá atrás. Gráficamente, eso es lo que veríamos si las graficamos. ¿Sí? 1. Fíjense que donde arranca 1 arranca acá en 0. ¿Sí? Y avanza la sinusoide como la que veíamos en los gráficos anteriores. Ahora, ¿qué pasa con U2? No arrancó justo ahí en 0 como la otra. Arrancó hacia la izquierda, hacia la parte negativa, digamos, acá de omega t. ¿Sí? Esperen que está queriendo entrar alguien más. Se corta, en 10 minutos se corta. A ver qué hora es. Déjenme ver un cachito la hora. 2:30. Cortamos 10 minutitos para que se grabe este video y hacemos un poquito más. Así cierro el tema, ¿sí? Así que cuando se corte, vuelven a conectar, que vamos a estar en un ejemplo ya. Bueno, ¿qué es este tita? Ahí lo va a explicar. Vamos por atrás mejor. Ahí, lo explico yo. Es lo que llamamos el ángulo de fase o fase. ¿Qué me va a indicar eso gráficamente? ¿Dónde comienza la sinusoide? Para el tiempo 0, ¿dónde comienza la sinusoide? Fíjense que cuando el tiempo sea 0, la primer sinusoide que llamamos 1, ¿dónde comienza? Para tiempo 0. ¿Dónde estaríamos para tiempo 0? Este es el eje de tiempos y ángulos. Tiempo 0 estaríamos parados acá. ¿Dónde comienza? En el valor 0. ¿Sí? Eso significa que el ángulo de fase o la fase de la U1, que es este ángulo tita que ponemos acá atrás, vale 0. Fíjense que las anteriores las representábamos a partir del 0, 0. Porque para tiempo 0 la tensión valía 0. Entonces, esta como arranca en el 0, 0, significa que este ángulo de fase, o la fase que tiene U1, diríamos, es 0. ¿Qué pasa con U2? No comienza en 0. ¿Sí? Fíjense que comienza antes. Si estamos desplazándonos hacia la izquierda, en este gráfico, está comenzando antes. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que tiene U2 cuando el tiempo vale 0? No es 0. Cuando el tiempo vale 0, vuelvo de vuelta, miren, vuelvo a 0. Acá estoy en 0. ¿Cuánto vale U2? Y tiene este valor que está acá. Ahí lo escribí, fíjense que es el U2 para 0 grados. O sea, para tiempo 0. Fíjense que cuando el tiempo es 0, omega t, ¿cuánto da? Y lo que valga omega por 0 va a dar 0. ¿Cuánto vale entonces todo este argumento? Y vale la fase. Entonces el seno de la fase, que no es 0, el seno de, no sé, 10 grados, tiene un valor, por ejemplo. Acá justo, si se fijan en el dibujo, lo que avancé hacia acá son 45 grados. Porque fíjense que desde el 0 hasta el pico hay 90. Y si se fijan este pico que está acá, este valor que está acá y este valor que está acá son iguales. O sea que acá tengo de total 90, gráficamente más o menos la mitad. Yo lo hice justo la mitad.
O sea que este valor, ¿sí?, sería el que tendría cuando el ángulo es 45. ¿Sí? Ahora, si el tiempo es 0, ¿cómo el argumento es 45? Si el tiempo es 0, esto va a dar 0, pero el ángulo de fase es 45. Entonces ahí tengo el seno de 45. O sea que para tiempo 0, U ya no vale 0. Esto vamos a encontrar en nuestros circuitos. Esto hay que entenderlo, buscarle la vuelta y entenderlo, porque es lo que nos va a pasar en los circuitos con la corriente y la tensión. Vamos a ver esto. Esto es lo más normal que vamos a ver. Que una de las dos funciones, o las dos funciones, estén corridas del 0. Así que esto hay que entenderlo. O sea que el ángulo que yo sume acá atrás, gráficamente me va a mostrar el corrimiento de la sinusoide. Y yo la corrí acá hacia adelante, pero puede ser que esta U2, en lugar de estar adelantada a 45, que es lo que diríamos acá, esté atrasada y comience acá la sinusoide. No comience ahí estaría el 0, 0. ¿Sí? Pero va a comenzar antes, va a comenzar por acá abajo, ahí va a ir creciendo. Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos ese ángulo sumado acá, y lo vamos a encontrar muchas veces un ángulo sumado o restado. Si está sumado, es como que me adelanté, fui hacia la izquierda. Y si está restado, voy hacia la derecha. Entonces, quedó un desfasaje entre las dos funciones. Ese desfasaje lo vamos a nombrar con otra letra, acá lo explica, ¿sí? El punto de partida de la función U2, ¿sí?, la función del tiempo U2, ocurre primero en el tiempo, ¿sí? Fíjese que cuando esta vale 0, cuando la U1 vale 0, la otra ya tiene un valor. Ya avanzó. Todos estos valores ya avanzó hasta ahí, ¿sí? Ocurre primero en el tiempo. Por lo tanto, se dice que U2 se adelanta a U1. En un valor que vamos a llamar phi, como la que usamos para los números complejos, phi, que es la diferencia angular entre las dos. La diferencia que haya entre las fases, me va a dar a mí, esto lo tengo que ver en cada caso, si está adelantada, si está atrasada, ¿sí? Pero siempre el mayor menos el menor acá. Fíjense que lo puse en módulos porque podría ser negativo alguno de ellos. ¿Sí? Simplemente yo quiero hallar el valor de desfasaje. Eso se llama desfasaje. O sea que estamos incorporando dos conceptos nuevos acá. Uno que es la fase o ángulo de fase, que es esto que está acá, que ponemos acá, que es el corrimiento absoluto de una de las funciones, independientemente de la otra. Si yo tapo acá U2, olvídense de U2, miren U1. Este tita U1 me está indicando a mí el desfasaje que tiene U1 respecto del 0. Como es 0 en este caso, va a comenzar ahí. Sé que es 0 por mirar el dibujo, ¿no? Porque arrancó en el 0, 0. Para tiempo 0. Esto da 0, este producto da 0, y esto, si tiene que ser el valor de U 0, tiene que ser 0, para que el seno de todo esto que dé 0, dé 0. Entonces, ahí estamos en la 1. ¿Qué pasa si miro la 2? Su ángulo de fase es esto. Bueno, el ángulo de fase será este valor que está acotado acá, pero bueno, yo les dije que era 45, puede ser cualquiera. En este caso yo le puse 45. Entonces, en este tengo un ángulo de fase. El ángulo de fase es propia de cada función. Es un ángulo propio de cada función que me mide el corrimiento respecto del eje. El corrimiento de donde comienza un ciclo. Habitualmente el ciclo comienza en ese punto. Cuando la función vale 0, ¿sí?, y queda sobre el eje omega t. Bueno, esa quedó en 0, 0, esta quedó en otro valor. Porque cuando me corro para acá, ese valor es positivo. Si me corro para el otro lado, es negativo. Bueno. Otra cosa es phi, que es el ángulo de desfasaje, o simplemente llamado desfasaje, que es la diferencia angular entre una y otra. Es el corrimiento que hay entre las dos. Que en este caso, obvio, ¿sí?, como esta comienza en 0, el desfasaje también va a coincidir con este valor. Pero podría ser que esta U, por ejemplo, comience acá. La U1, en lugar de comenzar ahí, comience justo acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Esta está corrida 45 para allá. Esta está corrida 45 a la derecha. En total desfasaje es 90. ¿Sí? Hay que ver después cómo manejamos esta fórmula en ese caso. Pues esta fórmula la puse como si fuera para este caso, pero puede ir cambiando según, ¿sí?, si se encuentra la sinusoide de un lado o del otro del eje. Bueno, ¿qué más? Si phi, este desfasaje, es distinto de 0, se dice que las funciones están desfasadas. Puede ser que esté adelantada, siempre se toma una como referencia, ya vamos a ver cuál. Se dice que, o sea, si esto es distinto de 0, se dice, bueno, tal función está adelantada o tal función está atrasada. Y si phi es igual a 0, se dice que las sinusoides están en fase.
O sea que si recordamos las que habíamos dibujado anteriormente, de tensión y corriente, las dos comenzaban en 0, 0, se dice ahí que están en fase. ¿Qué significa que estén en fase? Que alcanza sus valores máximos y mínimos al mismo tiempo. Fíjense que la U2 alcanzó el máximo acá, para este tiempo, que corresponde a 45 grados. En cambio, la U1, que es esta, alcanzó su máximo en 90. No alcanzaron el máximo al mismo tiempo, ¿sí? Y los mínimos acá abajo al mismo tiempo. Entonces no están en fase, las dos. Bueno, las funciones se pueden comparar de esta manera porque tienen la misma frecuencia, es lo que yo le decía al principio. Si las dos no tuvieran el mismo omega, no se pueden comparar así. O sea, tienen la misma frecuencia, tienen el mismo omega, tienen la misma frecuencia y el mismo periodo, ¿de acuerdo? Si no, no se pueden comparar. No es necesario que tengan la misma amplitud, es lo que yo les decía hoy, que el Umax no tiene por qué ser el mismo. Igual las puedo comparar si son distintas las amplitudes. Es más, nosotros vamos a comparar tensiones con corrientes, corrientes con tensiones, ¿sí? Y la amplitud va a ser completamente diferente porque una va a ser voltios, la otra va a ser amperios, ¿sí? Bueno, en menos de un minuto se corta, acuérdense, 10 minutitos y seguimos 20 más, hasta las 3. Para cerrar con un ejemplo, ¿sí? Por último, la sinusoide se puede expresar como coseno también, puede parecer coseno de omega t, pero con esta identidad trigonométrica que está en la 2,9, la vamos a transformar a seno. Y acá les pongo un ejemplo. Si tengo una U, 567, por el coseno de, este sería omega, 377 por t, menos 35 grados voltios, eso es una función alterna, una tensión alterna común, ¿sí? Que nos podemos encontrar. ¿Qué tenemos que hacer para transformar esto y que la igualdad se mantenga, ¿no? Este coseno en seno